Hola a Hola. todos, hoy nos encontramos ya por la mañana subidos a un crucero. Sí. Hoy vamos a visitar la ciudad de Helsinki en Finlandia. Nos hemos levantado muy temprano en Tallinn, Estonia, y ya podéis ver aquí a nuestras espaldas cómo está ya amaneciendo. Está una mañana muy bonita y aquí toda la ciudad de Tallinn. ¿El trayecto dura cuánto tiempo? 2 horas y media en este barco. Entonces son 2 horas y media desde Estonia hasta Finlandia. Ujú. Pero hay barcos también que el duración del viaje es 3 horas y hay barcos también que es toda la noche. ¿Por la noche? Sí, y puedes dormir en el barco, tienes una habitación y vas a dormir y ya por la mañana temprano llegas. Entonces el barco va muy lento. Sí, muy, muy, muy lento, sí. Ah, ok. Hay muchas sillas, pero todos se ve muy incómodos, ¿no? Para sentar 2 horas y media. Pero es así. Vamos a sentarnos y comer algo. Vamos a sentarnos aquí. Sí. La cosa es que los supermercados están cerradas muy temprano por la mañana, entonces Fran fui a comprar la comida ayer. Así tenemos unos sándwiches ahora para desayunar, unos pasteles y también un smoothie. Sí. Así que No tenemos que comprar nada desde el barco, que está un poco caro. sí, está muy caro y aparte las cosas que también venden aquí no son nada buenas. Sí. Mira, hay un mercado aquí, se venden algunas cosas, no sé qué. Me parece como unos souvenirs, ¿no? Parecen pieles también. Sí, ¿Crees que es natural? creo que sí. Pobres animales. Mira qué bonito. ¿Es un reno o no? Creo que sí. €8, wow. Mira, para abrir las botellas. Algo único, ¿no? También. Muy diferente. ¿Te gustaría tener eso? No, la verdad es que no. Si tienes esto, puede ser muy peligroso. Oye, quería comentarte algo también, eso de que leí en internet, que Helsinki es catalogada como durante muchos años la ciudad más feliz del mundo. Ujú, sí. Y no veo a la gente aquí con cara muy feliz. No, es broma. Lo que leí es que es considerada la ciudad más feliz del mundo porque las personas están muy contentas con el apoyo que tiene del gobierno, que tiene buenos hospitales, que tiene unos salarios muy altos que le permiten tener un nivel de vida muy elevado. Entonces, bueno, consideran eso y luego dan el título ese de más feliz del mundo. Para mí, no sé, no es todo un buen salario, No. pero tener buenos servicios, obviamente, es algo que es muy importante. Ayuda mucho. Claro, tener un buen hospital donde ir cuando lo necesites. Tienes esa seguridad. Exacto. Que si pasa algo, por cierto, tienes ayuda. Exacto, tener buenas escuelas, tener, en fin, la escuela aquí es universidad, todo gratuito. Como en Estonia. Sí, y según nos contaron, las personas aquí pagan muchísimos impuestos Para tener todo eso. para tener todo eso. Pero, según nos dicen, están contentos de pagarlo porque realmente tiene un retorno esos impuestos que pagan en tener todos esos servicios.
Y a veces en muchos otros países, al menos que yo sé, paga muchos impuestos y el retorno es muy poco. A lo mejor escuelas no tan buenas o hospitales no tan buenos también. Entonces es algo que realmente también hay que valorar. Sí, yo creo que si sobra dinero suficiente para vivir y para vivir bien después de los impuestos, sería bien. Si no sobra nada, sería mal. Claro, tiene que ser algo con un balance, ¿no? Algo bien equilibrado. Sí. Y bueno, eso es un poco ese título que le dan a la ciudad, pero yo creo que la gente en los países latinoamericanos están mucho más felices, ¿eh? Yo también, yo creo sinceramente que una cosa ya es el clima, que hace calor, la gente aumenta mucho. Parece que sale más de casa, se relaciona más y por otro lado también el carácter ya de las personas. Yo creo que es diferente. Las personas son más abiertas, más extrovertidas, más alegres. Sí, entonces, seguro que sí. para mí, la ciudad más feliz o el país más feliz del mundo, no sé cuál es, pero yo creo que quizá no se lo daría aquí a... Pero bueno. Todo no es sobre dinero, claro, entonces... No sabemos, ¿no? Sí, no sabemos. Llegamos a la catedral de Helsinki. Sí. Wow. Es bonita. Muy bonita, ¿no? Sí, es muy bonita. Y es uno de los monumentos más icónicos de Finlandia, ¿no? Sí. Y está en una plaza súper bonita, mira. Wow. Ya, con el monumento también en el centro. Es una pena que está en obras, que no se puede ver aquí la fachada completa. Quizá en ese lateral consigamos ver mejor ahí la fachada más bonita. Sí, pero mira que hay estas estatuas y yo leí que son apóstoles. ¿Los apóstoles? Y hay 12. Sí, los 12 apóstoles. Sí. Me encantan las cúpulas verdes con las cruces doradas. Bueno, ahora cuidado para bajar en estas escaleras, que son muchas y mis piernas están medio congeladas con el frío y ya sí, no puedo. Mis dedos son congelados. No puedo doblar bien las piernas para bajar las escaleras. Otro dato muy curioso sobre Finlandia es que tienen muchísimas saunas. Si yo me acuerdo bien, tienen 3 millones de saunas. Wow. Y solo 5.5 millones de habitantes. Wow, esos son muchas saunas. Son muchísimas saunas. Ya, les encanta. Y eso es un número aproximado. Claro. Puede ser que hay más. Estamos llegando a la Catedral Uspensk. Esa es una catedral rusa también, porque en el tejado también tiene esas cúpulas, ¿no? Y... Sí, el nombre es ruso, ¿no? Ajá. Wow, desde aquí. Esta catedral es la catedral ortodoxa más grande de Europa Occidental. Wow. Sí. Sí, es bonitísima la fachada con ladrillo y las cúpulas verdes. Qué bonita. Leí también que en esta iglesia hay 13 torres. Ajá. Y los 13 torres significan Jesús y sus 12 apóstoles. Wow. Sí. Y mira, desde aquí se puede ver la otra catedral que acabamos de ver. Sí. Con los 12 apóstoles en el tejado. Y esta tiene las 13 torres. Sí. Que son los 12 apóstoles y Jesús. Exacto. Ahora vamos a tomar un ferry para ir a una isla donde hay una fortaleza protegida de UNESCO y caminar un poco, ¿no? Sí, realmente Helsinki está formado por más o menos 300 islas y en una de ellas es esta fortaleza. Sí.
Vamos a ver si aún conseguimos tomar ahora el ferry en este horario. Si no, vamos a tener que esperar otra media hora. Esta zona A, B. Sí, el ticket, ¿no? A, B. 2, ¿no? 2. B. Ah. ¿Y otro? Vamos, rápido. Rápido. Yes, please come in. You have a ticket. Thank you. Ah, llegamos. Justo a Muy tiempo. justo. Bueno, es un barco pequeño, ¿no? Sí. Muy pequeño. Vamos a este lado. Vamos. No hay plaza para sentarse, pero bueno. Aquí en esta, al lado de esa zona. Ya llegamos aquí en el ferry. Fueron 15 minutos, fue algo rápido. Y realmente acabamos de ver que la fortaleza no es solo en una isla, ocupa 6 islas. Sí. Es una fortaleza enorme, se dice que es una de las más grandes de Europa. Y bueno, la fortaleza fue realmente construida por el Imperio Sueco para protegerse de los rusos. Y en algún momento fue invadida por los rusos, entonces estuvo bajo su ocupación. Y la fortaleza es algo increíble, tiene unas defensas, fue construida muy bien, de una forma irregular para no poder ser invadida. Entonces, bueno, Sí, vamos aquí y los caminando. rusos usaban la fortaleza por 100 años y hoy en día hay más de 800 habitantes. Ah, sí, mira, hay casas aquí. Tenemos que ver la mapa. Realmente tenemos que ver la mapa porque el área de esa fortaleza es tan grande que yo no tengo ni idea dónde ir. Creo que estamos aquí, ¿no? Sí. No sé si queremos ir. Sí, vamos a seguir este camino. Así llegaremos a esta que dice Puerta del Rey, ¿no? Ah, ok. Bueno, lo que también leímos es que también se le llama a esta fortaleza como el Gibraltar del Norte, Sí. que al igual que el Gibraltar que está en el sur de la península ibérica, que pertenece a Inglaterra y está en una zona estratégica situada y muy protegida, esta está también aquí en el norte, aquí en el mar Báltico, en una zona estratégica que permite proteger toda lo que es hoy Finlandia. Sí. Cuando Finlandia tomó su independencia, la Iglesia Ortodoxa se transformó para una iglesia luterana. Ok. ¿Y es esta iglesia? Sí, es esta iglesia. Sí, aquí se ve que esta iglesia también tuvo estas torres con las cúpulas y hoy en día es una iglesia luterana y no tiene más Entonces derribaron esa parte. Creo que sí. Ahora estamos caminando, pero también a ver si encontramos el túnel secreto que dicen que hay en las islas, que Sí, dicen que hay, pero no es público, entonces son como rumores que hay eso, pero
Nadie sabe. ¿Crees que podremos encontrarlo? Creo que no. Pues no me gustaría mucho estar viviendo aquí en estas islas, que tienes que acceder solo con un ferry. Sí. Me gusta más vivir en tierra ya, donde puedes acceder todo el tiempo. Y no sé si aquí también habrá hospitales. No sé, pero una cosa sí que hay, es la tranquilidad. Sí, la Porque verdad. no hay coches. Ya, la verdad es que seguro que es muy, muy, muy tranquilo. Solo puedes ir caminando, entonces. Mira qué curioso. Hay una casa de piedra y en otro lado, en un parte de la casa, es como otra casa de la madera. Realmente la casa original, que es de ladrillos, aquí. Eso solo es un añadido que le pusieron ahí de madera. Qué raro, ¿no? ¿Por qué añadieron eso? Y continúa aquí la casa de piedra. Es solo una esquina. Qué curioso. Mira el tamaño, la grosura de las paredes aquí. Sí. Muralla. Y aquí entramos. Parece que están todas abandonadas estas casas. Esta aquí dice museo también, pero Sí, parece que está todo cerrado. muchos son museos hoy en día. Hoy hace mucho sol. Sí, pero necesitamos mucho, mucho más sol para que nos caliente. Sí, pero necesitamos gafas de sol para ver. Porque aquí en el norte el sol es muy bajo. Entonces es como en el nivel de tus ojos Ujú, y no puedes ver nada. sí. Mira, mi amor, el río está congelado. Oh, sí. Bueno, eso es para que os hagáis una idea del frío que hace hoy aquí. Podemos ir a patinar sobre hielo. No, no es grueso. ¿Te parece que no va a soportar nuestro peso? No, definitivamente no. Desde luego que no quiero probar. No quiero caerme en esa agua congelada. No, y yo no quiero estar ayudándote nadando en el agua fría intentando salvarte. No, 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 no. Es muy raro pensar que en el pasado usaron estos y había guerra en estas tierras. Es muy raro pensar, ¿no? Ahora que caminas aquí, es muy tranquilo todo. Pero había eso aquí. Sí, esperemos que no vuelva a suceder. Sí. Oh, hay unos pequeños lagos. Están congelados. Están congelados. ¿Y Ujú. sabías que Finlandia es uno de los países del mundo con más lagos? Sí, yo sabía. Se llama como tierra de los lagos, ¿no? Ah. Algo así. Sí, sí, sí. Leí que tiene como, no sé, 180.000 lagos o algo así. Eso es Muchísimos. muchísimo. Mira, esa puerta también parece súper antigua. Parece muy bajo, ¿no? Sí. Para una persona como yo. ¿Será que la gente estaba más bajos? No sé. Puede ser. Y mira la cerradura como es. Sí. Está grandísimo. Ajá. Y las bisagras también de la puerta. Wow. El tamaño que tienen. Ajá. Wow. Eso es nieve, ¿no? Sí. La nieve ya está aún quedando aquí.
Entonces todavía no se derritió, debe quedar en la sombra. Sí, está en la sombra. Y todavía no se derritió. Está sucio. Ajá. Guau. Ya. Increíble cómo queda este poco aquí. Sí, solo por estar en la sombra. Sí. Se ve que se utiliza bastante la bicicleta aquí en las islas también. Sí. Esta parte aquí tiene un aparcamiento con muchas. Qué bonito sería pasar la isla con la bicicleta, ¿no? Sí, podían poner algunas para alquilar. Sí, pero yo creo que estos son particulares. Sí, claro, por eso digo. Sería muy muy bonito y podrías ver mucho más rápido toda la isla porque es muchísima distancia para Claro, caminar. es muy grande. Y con la bici podrías conocer todas las partes. Mira este puente aquí lleno de candados Sí, creo que ponen aquí estas, ¿cómo se llama? a ambos lados. Candados. Estos candados cuando, como son una pareja, ¿no? Tal vez son casados o algo así, ponen estos aquí. Ya está lleno, a ambos lados. Sí. Estamos aquí en una tienda de Moomin. Los Moomins son estos personajes de cuentos infantiles que fueron creados por una escritora finlandesa Tove Jansson. en la década de 40. Y aparte de ser muy famosos aquí en Finlandia, son un símbolo de la cultura nacional. Sí, Ahora son también famosos internacionalmente. sí, principalmente en Japón y Reino Unido. Entonces hacen todo tipo de productos. Aquí por ejemplo vemos estas jarritas, toallas, ropas, en fin, hacen todo tipo de productos y los venden aquí. Esta es la tienda oficial de estos productos Moomin. Mira, aquí hay uno de ellos. Sí, este sí en grande. Qué chulo se ve. Ajá. Son criados con una figura de hipopótamo. Ah, Sí. sí, sí, sí. Son ¿Verdad? parecidos, un poco. Yo quería llevar para mi... ¿Cómo Sobrina. es? Para mi sobrina, pero 17 euros para un muñeco tan pequeño. Los tranvías parecen viejos. Sí, yo creo que en Estonia tenemos tranvías mucho más nuevos. Sí, Al menos parecen mucho más nuevos, ¿no? sí, sí, sí. Que estos tranvías parecen realmente viejísimos. Ujú. La verdad es que sí. Ujú. Mira, mi amor, una tienda de vestidos de la novia. Sí. Pero yo ya tengo el mío. Entonces Está comprado. no necesitamos pararnos. No, Muy pero bien. tú no tienes tu traje. Bueno, pero hoy no es el día de probar. Sí, verdad. Como en esta región, en estos países, tienen muy buen salmón, aquí hay un restaurante de comida japonesa Ujú. que prepara una comida súper buena. Sí, y es un tipo buffet. Puedes comer todo lo que quieras. En Estonia no hay estos tipos de restaurantes. No hay ningún. Sí, y está buenísimo todo. Sí. Entonces, vamos a llevaros con nosotros a comer. Sí. Un centro comercial grande, ¿no? Me gusta bastante que hay muchos edificios también en esta parte más moderna, Ujú. que son estos edificios así acristalados. Me parecen bonitos así. A mí me gusta más la arquitectura vieja. Después de haber caminado ya un buen rato, estamos llegando al restaurante que os dijimos y es este
Konichiwa Sushi. Sí. Entonces, restaurante en finlandés es Ravintola. Y bueno, vamos a ver. Recomendamos mucho. Sí. Estamos caminando hacia un lugar que es algo único en el mundo, os vamos a enseñar. Y estamos seguros de que nos vamos a impresionar junto a vosotros. Bueno, aquí como podéis ver también en la calle, los coches que hay aparcados son de gama alta. Y un detalle muy importante que también supimos es que aquí en Finlandia los conductores que reciben multas de tránsito, el valor de la multa de tránsito depende de la cantidad de ingresos que tienen. Por ejemplo, si una persona tiene un salario mínimo, un salario bajo, va a pagar una multa pequeña, pero si en cambio la persona tiene unos ingresos elevadísimos, puede pagar por una multa hasta miles de euros. Bueno, estamos llegando a un lugar muy especial, es un lugar único en el mundo. Estamos en una iglesia llamada la Iglesia de la Roca. La iglesia fue construida, excavada en este suelo rocoso. Sí. Y en esta época, en 1969, cuando construyeron esta iglesia, era muy controversial, porque no era una iglesia tradicional. Entonces, muchas personas no querían que se construyese. ¡Wow! Y mira la entrada cómo es. Todo hecho en la roca. La iglesia, según cuentan, tiene una de las mejores acústicas del mundo. Está excavada en la propia roca y está sin pulir. Y eso permite que hacen aquí muchos conciertos de música clásica y algún otro tipo de evento de ese tipo. La cúpula también es toda hecha en cobre. Sí, y tiene muchas ventanas y eso permite a la luz natural entrar y hacer como un ambiente mágico. Bueno, ya estamos saliendo de la iglesia, de nuestra visita, y realmente es importante que sepáis, la entrada nos pareció muy cara, Sí. 8 euros por persona, y tuvimos hasta que rellenar algunos papeles para poder hacer la grabación dentro. Sí. Entonces me pareció algo muy estricto. 8 euros por unos 5 minutos dentro me parece muy, muy, muy caro. Sí, la iglesia es bonita, Sí, es bonita. pero la verdad que es una experiencia bastante cara. Sí. Mirad los edificios que hay aquí en las calles principales de Helsinki. Nos encontramos con este edificio que, como podéis ver, las primeras plantas tienen una arquitectura en la fachada increíble, pero después añadieron unas plantas más arriba, esas 3 plantas que tienen completamente diferente la fachada. O sea, algo como un aspecto mucho más barato, no sé, sin ningún detalle elaborado en la fachada como tiene el edificio antiguo. Bueno, una cosa que quería también comentar es que aquí en Helsinki todo se ve muy limpio. De verdad que sí, todas las calles están limpísimas. Igualito como en Estonia, ¿no? Sí, la verdad que estos países tienen una política de limpieza, de mantener todo en buen estado, que es una maravilla. Hasta aquí ha durado nuestra visita a Helsinki, Finlandia,
y ahora estamos en el puerto donde vamos a tomar nuestro barco de vuelta a Estonia. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y por favor, pediros para suscribiros a nuestro canal, dar like y activar el botón de las notificaciones. ¡Hasta el próximo vídeo! Chao. ¡Chao!